Pensaron que la humanidad se arrodillaría ante una mesa de estrellas que no entendía de plegarias. Pero los invasores aprendieron rápido que, para nosotros, hasta la fe se convierte en un proyectil. En el silencio helado de Baetis 9, donde la luz del sistema raspa las crestas de hielo como hojas contra metal, la oración más sencilla se afiló hasta volverse arma. La monasteria orbital Santa Vela flotaba como un dedo acusador sobre un planeta de grietas azules y mares de nitrógeno congelado. No era solo un refugio para los creyentes, era despacho, astillero, quirófano y bodega. Sus pasillos curvos retumbaban con pasos que habían aprendido a medir en segundos. Sus criptas contenían herramientas, no reliquias. Allí, la liturgia se había adaptado a la necesidad. Las letanías se recitaban entre el repaso de lecturas de fusores y el aprendizaje de las trayectorias balísticas. La comunidad había convertido cada oración en fórmula, cada vela en célula energética, cada imagen sagrada en un diagrama de tiro. Cuando llegaron las sombras desde la negrura orbital, filas de naves cuya geometría sugería teología alienígena, la Santa Vela no ofreció plegarias en silencio. Puso su fe a pulso, como quien coloca la palma sobre una herida para detener la pérdida. Las contramedidas no eran dogma ni simple ingeniería, eran una coreografía de rabia templada por esperanza, una declaración: todo en la humanidad es, y será, un arma. En los primeros minutos de contacto, las ondas de reconocimiento enemigas mapearon la fortaleza religiosa con precisión fría. Vieron estandartes, vieron figuras con cruces metálicas, vieron monjes con rostros marcados por el trabajo y pensaron entender un ritual. Subestimaron un detalle que no sucedía en sus datos: los humanos son devotos de la supervivencia por encima de cualquier altar. Lo que para ellos parecía adoración era en realidad una cadena de suministro. Lo que creían símbolos sagrados eran plantas de energía en conversión. No hubo reverencia del enemigo al detectar la verdad, hubo sorpresa, luego pánico, y finalmente un plan forjado con la serena ferocidad de quien entiende que cada leyenda humana contiene, alguna vez, acero afilado. La noche que la flota enemiga empezó a trazar su decantación orbital, la comunidad encendió lo que quedaba de su fe y lo concentró en una palabra: sacrificio. No un sacrificio abstracto. No un gesto para los libros. Un acto concreto y calculado que convertiría la masa congelada del planeta en un arma de impacto contra esas sombras que venían a limpiar. Porque los humanos no solo transforman herramientas, transforman destinos. Y en Baetis 9, el destino sería arrojado como una lanza. La monasteria no había sido siempre una fortaleza. Fue construida sobre ideas y financiamiento de viejos consorcios humanistas, hospitalidades orbitales, centros de estudio teológico y talleres de reparación de satélites. Con el tiempo se convirtió en un nodo de resistencia, un lugar donde la liturgia se mezcló con la manufactura. Allí vivía la Hermandad de Santa Vela, científicos que recitaban fórmulas, mecánicos que recitaban parábolas, combatientes que rezaban, sobre todo, una jerarquía improvisada que combinaba al estratega con el predicador. El comandante Íñigo Serrano era un veterano de campañas en cinturones minerales. Su rostro estaba marcado por el frío y por decisiones que no podía deshacer. Su plan principal era imposible en apariencia: usar la estructura orbital para desencadenar, con precisión militar y con el impulso trágico de una plegaria, una reacción en cadena en la corteza de Baetis 9. No la esperó un instante emocional, la modeló. Había estudiado mapas de placas fracturadas, pozos de presión criogénica y antiguas minas que contenían cámaras de dióxido comprimido capaces de convertirse en proyectiles planetarios si se les entregaba el empuje correcto. Todo eso, sumado al sistema de propulsión y a las redes de ancla de la Santa Vela, podía convertir al planeta en un arma de último recurso. La logística parecía absurda, y sin embargo la realidad no conoce la palabra imposible. Se necesitaban 3 cosas: una detonación focalizada para liberar masa helada, una cadena de microfusión detonada en cámaras de presión, un vector de impulso orbital que transformara esas columnas de hielo en lanzas rotacionales y una guía que mantuviera la trayectoria hacia la masa enemiga. Lo segundo y lo tercero dependían de lo que tenían: viejos propulsores de astilleros reciclados, un conjunto de paneles reflectores empleados antes para misas solares, una red de cables de ancla que era al mismo tiempo confesionario y torreta.
Lo primero, la detonación, solo podía conseguirse con la ecuación entre fe y ciencia. Los jóvenes ingenieros encendieron velas sobre planos, como un ritual. Mientras su verdadero trabajo era soldar bobinas de confinamiento y calibrar inyectores de plasma. Mara Ríos, la hermana ingeniera, era la que convertía la liturgia en elementos tangibles. Sus manos, firmes pero con callos de trabajo, llevaban la quemadura de repuestos y el grabado de una pequeña foto infantil en el interior del casco, un recuerdo que apretaba en silencios. Ella sabía que la detonación tendría un costo, recordó el rostro de la niña de la foto, una promesa de que, si iban a quemar el mundo para detener a los invasores, el sacrificio tendría rostro humano, no cifras frías. En sus bolsillos vivía un pedazo de tela, una bandera que había sido rasgada en el primer asalto. Esa bandera sería enrollada, fundida y usada como sello de unión en las placas de anclaje, un símbolo de Defiance convertido en componente estructural. La Santa Vela no carecía de enemigos internos. Algunos querían huir con las cápsulas de evacuación. Otros sostenían que detonar el planeta iba contra todos los preceptos de su fe. El comandante Serrano no discutió teología, habló de probabilidades, de trayectorias y de números de vidas salvadas si la flota enemiga se disolvía en la congelación. La decisión fue tomada en una planta donde las estaciones de datos compartían espacio con un altar improvisado. La liturgia de la operación se redactó en matrices de cálculo, pasos que combinaban rezos y tiempos de ignición. Mientras tanto, las sondas enemigas circundaban, estudiaban, equilibraban la balanza de su aproximación. Sus sensores no podían comprender la extraña mezcla de iconografía y diagramas, un mapa de la corteza con anotaciones de un coro en latitudes, un esquema de propulsores marcado con versículos y el pequeño holo crucifijo que Mara guardaba como amuleto que, para ellos, no era más que interferencia. El enemigo no se movía con emoción, se movía con lógica. Pero la lógica humana a veces reside en lugares que los modelos no predicen, en el ojo de alguien que se niega a perder. El primer ataque fue una lección de arrogancia enemiga. Creyeron que podían aplicar el mismo protocolo a cada estructura humana, suprimían comunicaciones, lanzaban corrientes inductivas, barrían la periferia con drones láser. Saquearon depósitos, neutralizaron escudos y rompieron la primera línea de defensas. Pero cada pérdida solo endureció la decisión humana. Las pilas de armas improvisadas crecían en los talleres, taladros convertidos en lanzadores de plasma de corto alcance, tubos de extracción que ahora eran cañones de tubería. Ancianas que tejían redes de fibras ópticas para crear trampas que distorsionaban sensores. Nada se mantenía puro. Todo mutaba para servir. El enemigo comenzó a comprender esa verdad con violencia. Cada cámara de fusión preparada en las minas arrojaba columnas de hielo que, al ser liberadas, explotaban el frente alienígena a distancias calculadas. Un convoy enemigo, una agrupación de bujes de mando, fue cortado por una lluvia de fragmentos convertidos en metralla planetaria. Fue un ataque táctico, no una explosión ciega. El comandante orientó la liberación para cruzar un vector donde la flota era más densa. La Santa Vela no buscaba destruir el planeta por placer, buscaba convertir la geometría planetaria en un arma de precisión. Aún así, el enemigo no era un blanco inmóvil. Ajustaron sus órbitas, desplegaron escudos de plasma y enviaron a sus sacerdotes mecánicos, una casta que creía la guerra como purga. Su armamento era extraño, esculturas móviles que regían campos de gravedad local, drones con carcasas que brillaban como pétalos metálicos. Atacaban sin piedad, tratando de quebrar el ritmo humano. La respuesta humana fue pragmática y cruenta. Usaron el hielo como espejo para rebotar pulsos, emplearon drones de cerrojo improvisado para bombardear sectores de sensores, y llenaron el vacío con trampas de calor que confundían el diseño enemigo. La tensión escaló cuando un artefacto alienígena, un nodo gravitatorio, intentó sincronizarse con la corteza para neutralizar la detonación prevista. Si lo lograban, la operación habría fracasado, el planeta quedaría intacto y la flota enemiga podría consolidar su control. El nodo aterrizó sobre una loma helada. Fue protegido por guardias de élite. Romper ese nudo requirió de audacia,
un equipo de asalto dirigido por Mara y un grupo de veteranos. La infiltración fue una coreografía entre fe y tácticas. Los asaltantes se movían con la disciplina de los que han vivido entre oraciones y herramientas. Allí, a la luz fría de linternas, el grupo encontró algo que cambió la textura emocional del asalto. Una pequeña cápsula sellada con símbolos inimaginables, dentro un trozo de tejido humano. Un viejo estandarte que parecía no pertenecer a ninguna de sus doctrinas, y una fotografía en mal estado, una pareja sosteniendo un niño en un entorno de roca negra. El hallazgo hizo visible lo que la guerra intentaba esconder. Cada bando llevaba su propia mitología. El equipo compró tiempo quemando el nodo con cargas moldeadas. Algunos pagaron con la vida. Cada triunfo se pagaba con pérdidas. Las cápsulas de escape se llenaron. Algunos hermanos eligieron quedarse, otros emprendieron la cuenta regresiva para el acto final. En la penumbra de los pasillos, la fe se mezclaba con rabia, la esperanza con resignación. Los sacerdotes todavía murmuraban rezos, pero esos rezos llevaban en su seno cálculos de inyección, tiempos de ignición y coordenadas que solo un corazón templado por la pérdida podría aceptar. El comandante Serrano incorporó en la trama de la operación un movimiento casi imprudente. Él sería la garantía humana en el último minuto. La Santa Vela disponía de una salida manual que requería presencia física, de un puente donde quien activara la secuencia debía permanecer hasta que los nudos orbitales se cerraran. Era un acto que era a la vez técnico y litúrgico. Habría que controlar el equilibrio de masas con precisión, sintonizar la onda de detonación y luego romper el sello. Nadie se ofreció en voz alta. Mara cerró los ojos y envolvió su foto en una lámina protectora. La colocó en el compartimento del piloto como una promesa. Algunos salieron. La mayoría se quedó. El último ciclo comenzó en la madrugada que pareció alargarse hasta el infinito. Los propulsores de la Santa Vela rugieron en un coro que era, a la vez, himno y detonación. Los ingenieros habían conectado anclas a pozos de reserva que clavaron la ciudad espacial a la corteza. Las placas ancladas formaban una red, cables como dedos que sostenían la esperanza humana contra la gravedad. La reacción inicial, controlada, liberó columnas de calor que abrieron canales en la capa congelada. Piedras de hielo fueron despedidas como misiles que, guiados por reflectores y trampas de calor, comenzaron a trazar arcos sobre la flota enemiga. El enemigo vio su protección asestada por algo que no podían analizar, la masa planetaria convertida en artillería. La flota intentó maniobrar, pero la precisión humana y la masa acumulada superaron la evasión. Sin embargo, el nodo gravitatorio, el artefacto que encajó con la corteza, reaccionó, creando una onda de contención que buscaba rebalancear la energía y disipar la detonación. Fue entonces cuando el comandante Serrano tomó la decisión definitiva. La señal de cierre no sería automática. Era necesaria una intervención humana para sobrecargar los conductores y romper el campo del nodo. Alguien debía permanecer en la sala de control. Aceptar la sobrecarga y mantener la plataforma estable hasta que la masa alcanzara su vector. Serrano no dudó, aunque su rostro era una cartografía de deberes previos. Subió al puente que había visto tantas veces desde la distancia en reuniones de estrategia. Su mano posó con calma en la palanca manual principal. Recordó rostros, la niña de Mara, el estandarte arrancado, los nombres escritos en la pared del taller. Cada recuerdo fue un peso y una flecha. Mientras ajustaba parámetros, su cuerpo sintió lo que la máquina pedía, una conexión humana, una resistencia que no podían emular las computadoras. La Santa Misa mecánica requería un creyente de carne. El enemigo lo entendió y lo atacó con todo lo que tenía. Una línea de naves se arremolinó, buscando destruir el puente. Fuego, fragmentos y energía colisionaron contra las barreras. Las cámaras de la Santa Vela explotaron en cascadas de luz. Serrano trabajó con precisión quirúrgica, su rostro iluminado por datos y por los relámpagos de las explosiones. La corriente subía, la estructura temblaba. Él podía sentir que la transferencia de energía recalentaba el puente. Su traje de mando le daba protección, pero era limitada. No había escape que no fuera la continuidad del acto. En la sala contigua,
Mara tenía encargado el reequilibrio de los reflectores y abrió una tranca hacia el exterior. Sus manos, a pesar de las pérdidas, no vacilaron. Sabía que la secuencia solo alcanzaría el punto de no retorno si la onda del nodo se rompía 1 centímetro, una fracción, una respiración de sincronía. Ella sincronizó un pulso de interferencia con la palanca de Serrano. Era un acto de coordinación casi litúrgico. Su foto infantil quedó visible por un momento en el visor, como si el presente se mirara en 2 generaciones. La sobrecarga llegó. Serrano gritó sin emitir palabra. Su mandíbula apretó. La corriente golpeó su cuerpo. Paneles cercanos explotaron en llamas. La esfera de influencia del nodo se fracturó como vidrio bajo martillo. En el exterior, la masa del planeta respondió con violencia. Columnas de hielo se desprendieron en sincronía, giraron y tomaron vectores que habían sido calculados en noches enteras de insomnio y cálculos. La flota enemiga, incapaz de soportar el impacto combinado de miles de toneladas de hielo que llegaban como lanzas inevitables, comenzó a fragmentarse. Subversiones de energía explotaron en cascadas. Formaciones enteras se desintegraron cuando el planeta mismo se plegó en un acto de rechazo. Los timbales de las naves sonaron como campanas destrozadas. En el puente, la consola perdió su brillo y Serrano sintió como el último ciclo finalizaba. Sabía que su cuerpo era el hardware humano que no podía ser emulado. La diferencia entre éxito y fracaso fue su presencia. Antes de que el aislamiento lo consumiera, vio a Mara por la ranura de una puerta. Sus ojos eran hogueras. No hubo diálogo, hubo la mirada aprobatoria de quien entiende que la fe toma formas distintas. Serrano asumió el último impulso, y en el momento en que todo convergió, la Santa Vela liberó el acto total. La reacción alcanzó su apogeo. La onda expansiva atravesó la flota enemiga y la hizo añicos en un ballet de metal y hielo. Allí, el cielo, por un instante, fue un mosaico de brillo y ruinas. El silencio después fue una forma de oración. No de alivio, sino de reconocimiento, el costo había sido tallado en cuerpos y en memoria. La flota enemiga se había desintegrado en fragmentos que comenzaron a caer en trayectorias erráticas hacia Baetis 9 y hacia la nada. La Santa Vela había sobrevivido en fragmentos. No era ya la estructura completa de antes, era una arquitectura reparable en algunos puntos, definitiva en otros. Muchos cuerpos yacían en las cubiertas heladas y entre los talleres. El puente, donde Serrano había sellado la operación, se había convertido en una cripta de metal y luz. No había retórica para la pérdida, solo la precisión de nombres escritos a mano en placas recicladas. Los que quedaban hicieron lo que los humanos han hecho siempre, convirtieron la pérdida en cuidado y el duelo en tarea. Se recogieron cuerpos, se trabajó con manos temblorosas para reparar lo imprescindible y se etiquetaron los restos para que la memoria tuviera dirección. Mara, con quemaduras en un brazo y la foto ahora suspendida en un compartimento, caminó hacia la escotilla que conectaba la monasteria con el mundo. Allí encontró un grupo de niños y ancianos que habían intentado ocultarse en cámaras de transferencia. Sus ojos parecían sostenidos por una era que no entendía los números de la estrategia, pero sí percibía la presencia de un algo mayor, la continuidad. Entre los restos, apareció lo que quedaba del estandarte rasgado. Las fibras se habían quemado y fusionado con el metal de las placas ancladas. Fue sacado del esqueleto de un armazón por una mano joven que, sin saber demasiado de política o de historia militar, comprendió que el trozo de tela era ahora una reliquia, no de un triunfo, sino de una decisión humana. Se tejió otra identidad en torno a ese trozo, una promesa a las generaciones futuras que diría que la humanidad se negó a ser eliminada sin dejar un testimonio. Vinieron a rescatar a sobrevivientes de otras colonias cercanas que habían observado la catástrofe de lejos. El rumor de la Santa Vela resonó como un sonido que atravesó fronteras. Los humanos que convierten su mundo en arma habían derrotado a la flota imponente. Algunas civilizaciones externas, al estudiar la operación, sintieron el temor de una inteligencia que podía convertir lo sagrado en proyectil. Otros, sin embargo, sintieron una reverencia incómoda. Había algo de santoral en quien daba su vida por un acto tan extremo y calculado a la vez. Se formaron registros.
Los nombres de los caídos se inscribieron en placas hechas con piezas de naves enemigas recogidas en el cráter. En la capilla improvisada, los supervivientes pusieron una nueva oración. No pedían venganza ni perdón, pedían memoria y regreso. Aquella liturgia era fresca, sin formalismos antiguos. Mezclada con la palabra sagrada había un rin de números y una lista de coordenadas. La fe y la técnica convivían, y no había contradicción. La fe se había puesto al servicio de la preservación. En la zona de reparación, se encontró un detalle que cambió la temperatura emocional del grupo. La mano de Serrano había dejado una huella impresionada en metal blanqueado. No era un acto simbólico planeado, sino la última acción del hombre que sostuvo la palanca hasta el final. A su lado, la foto infantil y el hilo de cuentas holográficas quedaron suspendidos como ofrenda. Los sobrevivientes la tomaron, y con calor humano comenzaron a contar pequeñas historias para los niños, historias de estrategias, sí, pero también de rencillas absurdas en los comedores, de nombres que parecían de lugares lejanos y, sobre todo, de una lección que debía pasarse como una antorcha. La sociedad que sobrevivió tuvo que reformar su contrato social. En las asambleas que vinieron después, la decisión de convertir el planeta en arma fue debatida con ahínco. Hubo quienes clamaron que nada justificaba tal sacrificio. Otros sostuvieron que sin esa decisión no habría habido mañana. No hubo unanimidad, pero sí una narrativa común. La humanidad se defiende con el don más peligroso que posee, su capacidad de transformar todo en herramienta. Desde cucharas hasta credos, todo se vuelve útil. La monasteria Santa Vela se reconstruyó de manera distinta. Sus oraciones fueron escritas en rollos que también guardaban planos de reparación. Sus altares sirvieron ahora como salas de ingeniería, y la nueva generación aprendió que la liturgia humana puede convertirse en diagrama y el diagrama en promesa. La memoria también se volvió patrimonio. La foto que Mara conservó se colocó en un nuevo santuario. La tela del estandarte se cosió con trozos de metal recuperado, formando una bandera que era más resistente que la anterior. No por su fibra sino por lo que significaba. Los niños crecieron sabiendo la combinación de ecuaciones y rezos. Aprendieron a leer las estrellas y a calcular vectores con la misma reverencia con que antes se memorizaba salmos. En la práctica, el acto se convirtió en leyenda, no porque glorificara la destrucción, sino porque hablaba de la capacidad humana de tomar decisiones extremas por la continuidad de su especie. Llegó un momento en que los registros de la operación se compartieron con otras colonias. Unos se horrorizaron, otros se armaron con nuevos aprendizajes. La monasteria se convirtió en escuela de tácticas no convencionales, como usar la materia de un mundo contra aquellos que pretendían destrozarlo. Ese conocimiento fue transmitido con cuidado, siempre acompañándolo de cura humana, balance y debate ético. No era una doctrina de agresión gratuita. Era un manual de defensa que reconocía que la línea entre fe y furia a veces se estrecha hasta volverse un hilo cortante. En la última escena de la reconstrucción, cuando la nueva bandera, una mezcla de fibras técnicas y metales quemados, se izó sobre el bastión reparado, la luz del amanecer bañó la superficie. Los supervivientes se arrodillaron, no por orden, sino por un impulso que parecía heredado. Hubo lágrimas y manos entrelazadas, hubo nombres susurrados. Y más adelante, en los documentos que se guardaron, se escribió: no venceremos por la fuerza de nuestras armas, sino por la fe que pone cada una de esas armas en manos humanas. Epílogo en la voz de la tierra. Las generaciones siguientes recordarían la operación como una parábola bivalente, advertencia y epígrafe. Publicaron los nombres de los que no regresaron, y las escuelas enseñaron a sus jóvenes a leer las estrellas con la misma devoción con que otros leen escrituras antiguas. La Santa Vela dejó de ser apenas una estructura, se convirtió en símbolo ambiguo, testimonio de la posibilidad humana de transformar lo sagrado en instrumento, y el precio que eso exige. Mara, anciana, a menudo visitaba el puente ahora silencioso. Tocaba la huella de Serrano como quien toca un relicario. No pedía arrepentimiento ni aprobación, solo decía en voz baja, en una liturgia que ya no necesitaba escuchar nadie, que el acto había sido de amor y cálculo.
Los niños a los que ella había protegido crecieron sabiendo que la fe podía ser una herramienta y que la ira contenida podía ser un combustible para salvar. La historia se contaba en cantos y en clases de balística, en oraciones y en sesiones de ética. En los archivos, al lado de diagramas de trayectorias y tablas de impacto, se guardó la pequeña foto infantil. Al revestirla en un vidrio resistente al frío, los supervivientes decidieron que la memoria debía ser clara y humana. Se colocó bajo la bandera recompuesta, como recordatorio de que detrás de la táctica hay siempre rostros. Cada año, cuando el sistema daba una vuelta más y la aurora coronaba el horizonte, la comunidad de la Santa Vela se reunía y no solo hacía sonar campanas por los muertos, sino que discutía en voz alta si la humanidad había cruzado una línea o si, por el contrario, había defendido la única línea válida, la que separa la supervivencia del olvido. Los visitantes de otros sistemas nunca se marchaban indiferentes. Algunos decían que la Santa Vela era un monumento de locura tácticamente sublime, otros que era ejemplo de la terrible voluntad humana. Nadie pudo negar la conclusión central: cuando la especie se siente acorralada, transforma incluso sus creencias en herramientas para sobrevivir. Y ese rasgo, benigno o monstruoso según el punto de vista, era la definición humana. Años después, se encontró entre los restos de una cápsula de recuperación un pequeño pergamino quemado. En él, en tinta irregular, estaba una línea escrita por una mano temblorosa, una plegaria para que las decisiones futuras tuvieran menos muerte y más alternativas. La plegaria fue leída en voz alta en todas las ceremonias. Nadie habló con fingida claridad. Todos comprendieron algo sutil: la fe no solo anima a sacrificar, también obliga a construir para que el sacrificio no sea la única opción. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.